Se podría ver a un elfa de cabello corto, entre color rubio y verde, con una capa en forma de flor correr, mientras en su espalda cargaba a una persona de cabello blanco completamente inconsciente. Resiste, Cranel-san, si sobreviviste al irregular pelear con un cualquiera debe ser cosas de niños. Fueron las breves palabras que escaparon de sus labios cubiertos por una mascarilla verde, acompañado de una mirada de preocupación, sintiendo en su espalda una sensación cálida recorrerlo y deslizarse lentamente, algo que ella reconoció muy bien. Lo que se deslizaba en su espalda era sangre. Sangre del mismo Elvino al que estaba cargando. Había tratado de tratar sus heridas con su magia de curación, pero lamentablemente solo pudo reparar algunos huesos rotos. Si quería asegurarse que el chico estuviera en condiciones óptimas, debía llevarlo con su grupo para que le dieran unas pociones de curación y así, lograría salvarle la vida al muchacho. Pero si es Elfa-kun. Y está cargando, Bel-sama. La diosa Estia y la pequeña soporte Liliuka Arde habían logrado ver a Ryu cargar a un maltratado y herido Bel, cosa que la sobresaltó a las dos, y por consecuencia a todos los demás. Leon, ¿qué fue lo que pasó? Lo encontré peleando con un sujeto desagradable. Cuando llegué él ya estaba en estas condiciones. ¿Y el sujeto? Lo noqué. Era una basura por lo que no quise ensuciarme las manos con él. Una breve plática se formó entre Ryu y Asfi. La última mencionada miró nuevamente al muchacho mientras observaba cómo Mor, el aventurero bandido, sacaba todas las pociones, de baja calidad lamentablemente, que había conseguido y con Lily, Estia y Wolf empezaban a vertirlas sobre el chico. ¿Podrías decirme, quién es ese tipo, Leon? Una voz se dirigió hacia Ryu, percatándose que se trataba de Hermes. No tengo ni la menor idea y ni me importa, ¿por qué? No, por nada en especial, jejeje. Zeus, el sujeto que trajiste es un completo loco. Hermes dijo esas palabras dirigidas a su viejo amigo en su mente, mientras observaba cómo seguían tratando al albino. Luego de un corto periodo de tiempo, Bel finalmente pudo abrir los ojos, y siendo recibido por sus amigos para que una vez explicara todo lo que ocurrió, irse del piso 18 hacia la superficie. Mazmorra piso 18, zona segura. En una zona donde un amplio bosque era lo único que adornaba en el sitio por completo, se podía visualizar árboles, arbustos, piedras, cristales, y también cenizas, tierra, polvo y una pila de árboles destruidos en su totalidad. Naturalmente, se creería y se preocuparía por tales daños, pues la vegetación y demás detalles naturales del ambiente habían sido dañados considerablemente. Sin embargo, la Dungeon no tardó en comenzar a reconstruir en su totalidad todo el daño que fue infligido en el campo de batalla. Los árboles se reconstruyeron, los cristales se reparaban, así y demás zonas severamente dañadas se reconstruyen nuevamente hasta dejar como si nada hubiera pasado. En medio del bosque, debajo de la sombra de un sinfín de hojas que lo cubrían de la luz de entre comillas sol. Un hombre de un poco más de 2 metros, cabello rojo, robusto, con notorias cicatrices y heridas en el cuerpo, estaba recostado boca arriba con un gran moretón en la boca del estómago, misma zona que está hundida mientras la sangre seguía brotando de sus diversas heridas. Lo único que salió de él fue el sonido de una queja de dolor mientras sus párpados comenzaban a moverse, siendo señales de un despertar. Yujiro Hanma, el ogro, por fin lograría abrir los ojos luego de un pesado, doloroso y molesto noqueo. ¿Dónde mierda estoy? Fue la única pregunta que salió de su boca, mientras levantaba la parte superior de su cuerpo, quedando sentado en el suelo verde del bosque. Yo estaba, ese mocoso, esa elfa, los recuerdos, aunque borrosos, volvieron a su cerebro, desde que estaba en la camilla del hospital hasta cuando vio como aquella desagradable y fastidiosa elfa lo había noqueado, habían regresado causando que el alma se despabilara por completo, observando atentamente su alrededor buscando señales del albino y de la elfa, percatándose de que no solo estaba solo, sino también que todo el destruido campo de batalla estaba reconstruido totalmente. Esa maldita perra, elfa de mierda, cuando la encuentre le voy a inseminar el óvulo tantas veces hasta que me suplique matarla.
Fue el grito que dio al aire con todo el oxígeno de sus pulmones. Yujiro apenas recordó totalmente todo lo sucedido hace un día atrás. Su orgullo, su autoestima y su dignidad habían sido brutalmente aplastadas. ¿Cómo era posible que a él, a Yujiro Hanma, el Hanma más puro del linaje, la criatura más fuerte del planeta, el terror de los artistas marciales y la encarnación de la supremacía absoluta, hayase sido derrotado por tan solo un mísero golpe? Jeje. Ja 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 ja. Una fuerte y ruidosa carcajada hizo acto de presencia en todo el bosque, escuchándose en los alrededores del mismo. Yujiro parecía haberse vuelto loco totalmente por la manera en la que reía, nada más alejado de la realidad, pues, él se reía más de alegría que de ira. Este nuevo mundo es impresionante. En el mío la única mujer que se atrevió a golpearme fue la madre de Baki, después de ahí ninguna se atrevía siquiera a mirarme. En este nuevo mundo las cosas son distintas, nunca imaginé que este mundo tuviera guerreros poderosos. Qué divertido, qué emocionante, jajaja. Luego de haber estado riéndose durante un buen rato, Yujiro comenzaría a mirar a sus alrededores, tratando de orientarse para saber en qué sitio del bosque estaba. Recordaba que en su pelea con el chico de pelo blanco habían estado desplazándose alrededor del bosque, y luego de perder la conciencia, le fue imposible saber dónde se encontraba exactamente. Luego de un buen rato, Yujiro optó por salir saltando, consiguiendo sobrevolar por encima de la zona en la que estaba, logrando divisar todo su entorno, viendo a lo lejos las barricadas de la pequeña ciudad Rivira mismo, que parecía haber sido nuevamente reconstruido luego de los acontecimientos del Goliath irregular. Supongo que los que estén ahí sabrán dónde se fueron ese mocoso y la maldita elfa. Una vez el ogro formuló dichas palabras en su mente, comenzó a ir camino a la ciudad destruida, sin evitar ver a algunos monstruos que se acercaban a él por el olor a su sangre, cosa que les abrió el apetito a tales criaturas. ¿Qué tanto me miran? Ataquen. Yujiro solo los miró con bastante burla, antes de que con extrema facilidad y solamente extendiendo su mano, tomara uno de los monstruos, el cual tenía temática de oso. Yujiro, usando la fuerza de sus dedos, le destroza el cráneo totalmente con relativa facilidad, mientras el resto que estaba por abalanzarse al ogro se habían detenido en seco al presenciar la muerte casi instantánea de uno de los suyos. Patético, ¿en serio se hacen llamar monstruos? Solo atacan cuando creen poder ganar, pero cuando ven algo de poder se asustan como unas sucias ratas, y a mí no me gustan las ratas. Fueron las breves palabras del Hanma, quien fue quien tomó la iniciativa ahora, a abalanzarse en contra de sus enemigos mismos, que trataron de atacar todos al mismo tiempo, sin ningún resultado, ya que Yujiro simplemente esquivó con relativa facilidad sus ataques, y sin ninguna piedad usando sus puños, les volaría la cabeza a cada uno de un solo golpe, acabándolos en un instante. La basura, siempre será basura. Fueron las únicas palabras que el ogro les dedicó a los monstruos mientras volvía a retomar su caminata dirigiéndose a Rivira, la cual aún estaba lejos, para disgusto del Hanma. Crack, de pronto, el sonido de una rama romperse activó los sentidos del pelirrojo, quien volteó su mirada hacia el bosque, de donde provino el sonido. Puedo oír tu respiración, insecto, da la cara si eres un hombre, de lo contrario, te dislocaré los brazos y las piernas para luego arrancártelas lentamente. Fueron las palabras que dijo Yujiro mientras se le dibujaba una sonrisa de malicia, mientras observaba cómo sea lo que sea que había pisado la rama, no respondía, optó por hacerlo hablar de la manera más relajada que él conocía. Sin previo aviso, el Hanma lanzó un poderoso golpe al aire, desatando una corriente de la misma que al instante, tumbó un par de árboles levantando una gran cortina de humo. Sin embargo, eso no fue lo que le importó al pelirrojo, sino otra cosa. Esquivo mi pequeño saludo, entonces lo que está aquí no es un monstruo. Una sonrisa se le dibujó a Yujiro mientras veía cómo algo se movía a través de la cortina de humo, algo pequeño pero relativamente rápido. Un señuelo. Eso es de cobardes. Rápidamente Yujiro visualizó que lo que se aproximaba era un cuchillo de doble filo, el cual esquivó solamente moviendo un poco su rostro, por lo que el cuchillo rozó su mejilla, pero toda su atención se desvió a un segundo cuchillo que iba dirigido a su garganta, deteniendo con solamente los dedos la hoja de metal del arma. Bastardo, ya lo esperabas.
Una voz ronca y gruesa fue lo que se escuchó. Enfrente de Yujiro un hombre rubio, barbudo, con una cinta atada bastante alto, acompañado de 2 hachas de batallas en sus hombros. Usar cosas como cortinas de humo y señuelos son cosas de niños, inclusive un cachorrito podría predecirlas. Ojo, ¿en serio? Entonces eres un aventurero de primera clase, ¿verdad? ¿Aventurero de primera clase? No me hagas reír, gusano de mierda, yo soy alguien que se alza por encima de todo, el solo compararme con la basura es un insulto muy grande. ¿Basura, eh? Ante sus interrogantes, Yujiro solo se burló de la forma de pensar de su enemigo mientras que el mencionado únicamente lo miró con algo de curiosidad mezclada con diversión. Dime una cosa, ¿tienes algún nombre o alias? El hombre rubio observó al pelirrojo, el cual sonrió con superioridad. Mi nombre es Yujiro Hanma, y soy la criatura más fuerte del planeta, no se te vaya a olvidar, insecto. La criatura más fuerte del planeta, dices. Pero qué alias tan curioso, mi nombre es Torquel, y mi alias es Demolition. Soy un aventurero de segunda clase de nivel 4, fiel seguidor del dios de la muerte, Thanatos-sama. ¿Y eso qué? Respondió Yujiro alzando una ceja, pues aquel sujeto parecía que de querer atacarlo pasó a solo charlar. Digamos que tengo algo para ti. Fui enviado por Thanatos para reclutarte, criatura más fuerte del planeta. ¿Reclutarme? Yujiro mostró confusión, sin embargo Torquel continuó hablando. Nosotros vimos todo lo que ocurrió en el piso 18 con el irregular, planeábamos irnos hasta que Thanatos-sama vio algo, te vio a ti atacar al Little Rocky y no sé qué pasó, pero algo en su mirada mostró un extraño brillo al verte, dijo que tú eras diferente, eras especial. Por lo que me mandó a buscarte luego de que los aventureros de la superficie se fueran, para llevarte con él y así, contigo, y las demás fuerzas de The Evils, acabar de una vez por todas con Horario y sus habitantes, para que lo que alguna vez fue la era oscura vuelva a resurgir desde las cenizas con nuestro poder y sea lo que sea que Thanatos-sama vio podri. Inesperadamente, una fuerte carcajada escapó de Yujiro interrumpiendo a Torquel, una carcajada que retumbaba en todo el bosque, cosa que no pasó desapercibida para Torquel, mirando confundido como el pelirrojo se estaba riendo y soltando lágrimas como consecuencia de sus carcajadas. Sin embargo, la risa se apagó abruptamente, pero Yujiro mantuvo su sonrisa llena de burla dirigida a Torquel. Lamento informártelo, gusano, pero yo no sigo órdenes de nadie, nadie más que yo mismo puede darme órdenes, yo y solo yo decido qué voy a hacer. Los de tu grupo deberán de estar asustados, desesperados, por eso mueven todos sus hilos desde aquí abajo, en vez de dar la cara e ir de frente, prefieren atacar por el camino de los cobardes, me dan asco, náuseas, ustedes son peor que las ratas, deberían morirse todos ahora mismo. Yujiro expresó su claro disgusto ante la oferta de Torquel, mientras sus cabellos se erizaban y su mirada fulminaba al rubio, mientras que el mencionado solamente observaba a Yujiro, antes de sonreír. ¿Con qué esa tenemos, eh? Entonces Thanatos-sama volvió a equivocarse, qué bueno que Enjo-sama me dio la orden de liquidarte en caso de que te rehusas a cooperar. ¿Liquidarme? Jajaja, vamos, me gustaría ver que lo intentes. Yujiro y Torquel se miraron cada uno manteniendo una amplia sonrisa en sus caras, mientras Torquel desenvainaba sus hachas, Yujiro solamente estiró sus brazos a sus costados, adoptando su pose icónica de pelea, ansioso por ver el poder de este nuevo enemigo. Ambos adversarios guardaron silencio, analizando al otro, hasta que en un estallido de velocidad, Torquel y Yujiro lanzarse el uno contra el otro a una velocidad absurda, el rubio lanzó un hachazo al rostro del Hanma. Pero el pelirrojo fue más rápido, moviendo su cuerpo al último momento recibiendo un raspón, pero abriéndose paso para conseguir encajarle un puñetazo en la barbilla al aventurero, llevándose una gran sorpresa. ¿Con que lo pudiste resistir? Me gusta.
Yujiro sonrió al ver cómo su puño movió el rostro de su adversario, pero el cuerpo del rubio no se movió de su lugar, a lo que Torkel aprovechó la corta distancia entre él y su oponente para meterle un cabezazo en toda la cara al Hanma, quien no vio venir el golpe, retrocediendo unos pasos para atrás algo aturdido. Torkel aprovechó la oportunidad y le propinó un hachazo al Hanma en el costado de su cuerpo, sin esperar que el hacha se rompiera al contacto. La sorpresa hizo que Torkel bajara la guardia, cosa que Yujiro no desaprovecharía para meterle una poderosa patada que Torkel consiguió bloquear, pero retrocediendo varios pasos hacia atrás. Ni bien Torkel acababa de recomponerse, Yujiro se había lanzado contra él. El rubio aún sorprendió reflejándolo una expresión en su rostro. Atacaría con su única hacha, el cual estaría a centímetros del rostro de Yujiro, y aún así, sería esquivado por el Hanma para luego abrumar al aventurero con una sucesión de golpes que serían bloqueados por el arma de Torkel. El sonido del choque de los puños de Yujiro contactar con el metal no se hizo esperar, mientras que Torkel retrocedía constantemente por la fuerza de los golpes. Yujiro seguiría atacando al rubio con una sucesión de golpes hasta que este contraatacó apuntando su hacha con un corte dirigido al corazón del ogro. El ataque sería lanzado y la sangre caería al suelo. Yujiro había nuevamente logrado esquivar el ataque, pero igualmente fue cortado de forma ligera. ¿Te mueves bien? Para alguien que no parece ser aventurero, ¿acaso tenías algún oficio de artista marcial? Torkel miró con una sonrisa a su adversario mismo, que igualmente tendría una sonrisa en su cara, al haberse encontrado a un nuevo oponente con el cual podría medir fuerzas. Este sujeto es más fuerte que el mocoso. Aquí ya no debo preocuparme con medir mi fuerza para que no se rompa. Por fin puedo liberarme a toda potencia. Fueron los pensamientos que tuvo el Hanma antes de reanudar el combate. Los ataques de Torkel empezaron de nuevo y no pararían ahí. Ahora sería él quien atacaría al pelirrojo. Yujiro, haciendo uso de sus reflejos, evitaría las embestidas del arma de doble filo. De forma inesperada para Torkel, este perdería el equilibrio. Yujiro había redirigido uno de los ataques de su hacha para hacerlo perder su equilibrio y de esa forma conectar una poderosa patada en el estómago del aventurero, escuchándose el sonido de los huesos crujir mientras diversos fragmentos del suelo se alzaron por el aire por la fuerza sintética del golpe. Torkel sería lanzado un par de metros atrás mientras se recomponía. Un corte se vería en el rostro de Yujiro. Al parecer, antes de salir volando, Torkel había conseguido ingeniárselas y se las arregló para cortar ligeramente el rostro del ogro. Nuevamente Torkel sería quien tomaría la iniciativa y atacaría con su arma una cantidad insana de veces. Era una habilidad de ataques consecutivos. Mientras más ataques soltara sin detenerse, la potencia, la velocidad y la ferocidad de sus ataques parecían aumentar. Yujiro solo pudo esquivar los primeros ataques del rubio, pero ahora la velocidad estaba aumentando cada vez más, y los cortes en su cuerpo empezaban a aparecer. Yujiro saltaría lejos del rango del ataque de Torkel. Los monstruos que se encontraban cerca, sin entender nada de nada, irían al ataque, creyendo que serían presas sencillas. Grave error. Tanto Yujiro y Torkel usarían a los monstruos que se acercaron para sacar provecho de ellos. Torkel tomaría uno del cuello con la única mano que tenía libre y se lo arrojaría al ogro, quien usando su mano abierta cortaría al monstruo, el cual estalló en una explosión de sangre y órganos, cosa que por unos segundos le estorbó en su campo de visión a Yujiro, cosa que Torkel aprovechó para volver a dar una serie de hachazos, esta vez, estos consiguiendo cortar más profundo a Yujiro. Sin embargo, el Hanma no se quedaría de brazos cruzados, y tomando a uno de los monstruos, el cual era casi del mismo tamaño de él y de Torkel, se lo arrojó al rubio, mismo que utilizando su hacha lo cortó a la mitad, sin esperar que apenas dividiera al monstruo. Entre la pantalla de sangre el puño del ogro saliera e impactará contra su mandíbula. Torkel perdió por unos momentos los sentidos, al sentir como su cerebro se golpeaba con su cráneo. Sin embargo, este notó como Yujiro extendía los brazos de lado a lado, y una presión mayor se hizo presente. Yujiro había activado la Demon Bag. Yujiro aprovechó el aturdimiento de su oponente y se volvería a lanzar contra él, y este volvería a usar su habilidad de ataques consecutivos, pero algo había cambiado. El Hanma, ahora sabiendo de la forma de uso de dicha habilidad, parecía esquivar los ataques sin problemas. Ya usaste el mismo truco 2 veces, ¿acaso ya no tienes nada más o la desesperación te está invadiendo?
El ogro se burló del humano, mientras que el último mencionado solo sonrió. Yujiro, habiendo acortado la distancia con el rubio, se agacharía y lo tomaría por sus brazos para luego lanzarlo contra el suelo. El sonido de los huesos contra el pavimento se podía escuchar claramente. El humano estaba sangrando. Jeje, realmente eres impresionante. La fuerza que tienes es sin duda alguna la de un nivel 4, pero por alguna razón siento que no lo estás dando todo. No digas estupideces y dejemos los juegos. Yujiro había hablado con un tono de burla, mientras que Torkel parecía no entender, a lo que el ogro volvió a hablar. Tú tampoco estás dando todo de ti, gusano, solo estás viendo de que soy capaz, para saber si debes ir con todo lo que tienes, pero déjame decir que solo he estado estilando los músculos contigo. De a partir de aquí, la verdadera batalla empieza. Ojo, eres muy delictivo, en ese caso el calentamiento ya terminó. Adelante, ataca con toda confianza, de lo contrario, te arrepentirás de haberme dado la oportunidad de atacar. Oh, ¿en serio? Entonces te tomaré la palabra. Rápidamente el humano se abalanzó contra el Anma lanzando una rápida ráfaga de golpes. El pelirrojo no los bloquearía y los recibiría de lleno, lo cual haría que este saliera volando por el poder de estos ataques. La ofensiva del aventurero no se detendría ahí, y antes de que Yujiro choque contra el suelo, el aventurero ya lo estaba esperando para atacar un ataque de hacha, pero este era diferente ya que la hoja del arma estaba cubierta de una luz verde, misma hoja que daría de lleno contra Yujiro, volviéndolo a mandar a volar hacia otra dirección. Jeje, ¿qué te pareció? Mi hacha está compuesta de mitril, gracias a ella mi arma tiene una conductividad de magia maravillosa. Fueron las palabras de Torkel, palabras llenas de burla, pero de forma sorprendente el humano daría piruetas en el aire mientras caía de forma elegante. Mi ataque no le hizo nada. Aparte, su piel siempre fue dura, pero al momento de contactar el golpe sentí golpear algo extremadamente liviano. Nada mal, aunque es desagradable que te sientas orgulloso de depender de algo tan patético. Fueron las únicas palabras que el ogro dijo, antes de tensar todos sus músculos del cuerpo. Ahora, te haré el favor de devolverte todo el daño, pero 1000 veces peor. El brazo del Anma se empezaría a tensar, mientras parecía que una gran cantidad de energía se acumulaba en él. Yujiro se lanzaría contra el humano, y le lanzaría un golpe en el rostro, en donde hundió su cabeza contra el suelo. El poder del ataque era tal que el suelo de la zona de batalla se empezaría a agrietar completamente. ¿Cómo se siente que un ser superior te haya golpeado, insecto? Fue lo primero que dijo el ogro con su sonrisa de burla dirigida a Torkel, mismo que se levantaría con algo de dificultad mientras sostenía su nariz, misma que no dejaba de soltar sangre por sus fosas nasales. Jeje, buen golpe. Por un instante creí que me destrozarías la cabeza. Torkel respondió, sin borrar su sonrisa del rostro. El rubio se lanzó contra el pelirrojo a gran velocidad. Yujiro lanzó un puñetazo dirigido a la cabeza del aventurero, pero el mencionado inclinó para abajo su cuerpo esquivándolo, consiguiendo hacerle una cortadura de media luna con su hacha en el torso al Anma. El mencionado se movió rápidamente para que al menos el corte no fuese profundo, consiguiéndolo a medias. Tanto Yujiro como Torkel habían empezado a correr uno del lado del otro por el extenso bosque, intercambiando distintos ataques. Yujiro con sus puñetazos extremadamente poderosos, y Torkel lanzando ataques con su hacha, mientras a su paso dejaban rastros de destrucción en el bosque. Distintos monstruos se acercaban para atacarlos, pero solamente serían utilizados como artilugios sucios para que el otro tenga ventaja, o directamente no alcanzaban a hacer nada ya que eran descuartizados. Torkel en uno de los intercambios, lanzó su hacha a la cabeza del ogro mismo, que consiguió esquivar por poco, sin embargo recibiendo un poderoso golpe en la mandíbula al pelirrojo. Sin embargo Yujiro, utilizando una de sus piernas, le ayudó a golpear en la boca del estómago con una poderosa patada, la cual tuvo tanta potencia que lanzó a Torkel a volar por los aires. Torkel saldría volando pero se recompondría rápidamente, pero Yujiro aparecería frente a él y lo golpearía de forma sucesiva. El rubio solo se limitaría a esquivar los ataques del Anma, mientras contraatacó con sus propios ataques. Rápidamente esto se convirtió en una pelea de puñetazos. La sangre no se haría esperar, tanto la del ogro como la del humano empezarían a bañar la arena de batalla. Mientras estos seguían en ese intercambio de golpes, ambas bestias no paraban, sonreían de forma
macabra y siguieron así hasta que un monstruo se cruzó en medio de los dos con la intención de participar en la batalla, pero tanto Yujiro como Torkel lanzaron un golpe al mismo tiempo, habiendo destrozado el cráneo del monstruo, pero de su cabeza una gran cantidad de sangre brotó, cayéndole en la cara a Torkel, creando un momento de desventaja que Yujiro no dudó en aprovechar, sujetando con su mano la cabeza del rubio y con toda su fuerza, impactarlo contra el suelo habiendo hecho un hueco en el mismo, haciendo que él y su oponente cayeran al piso 19. Vaya, la iluminación del sitio anterior llega hasta aquí abajo, gracias a ella puedo ver lo patético que eres. Glurr, Torkel yacía en el suelo con su mandíbula totalmente destruida, Yujiro con la fuerza de su agarre y del impacto se la había destrozado. Yujiro por la espalda lo tomó del cuello de sus vestimentas alzándolo al aire. ¿Qué ocurre? No me digas que ya te acobardaste, pero si esto apenas es el comienzo del juego. Fue lo único que dijo el ogro, antes de recibir un codazo en la mandíbula. La fuerza del golpe había sido tal que consiguió hacer retroceder al alma, mientras que Torkel sacaría entre su ropa un frasco con líquido rojo, poniéndolo encima de su destrozada mandíbula, la cual comenzó a soltar vapor, mientras el sonido de tejidos reconstruirse, fibras musculares repararse, el sonido de huesos unirse y de la carne regenerándose se hizo audible, justo antes de escucharse la voz de Torkel decir: impresionante, por un momento creí que me dejarías sin mandíbula, eres realmente increíble. Pero no soy estúpido amigo, tú sí que quieres matarme, pero lamentablemente para ti, tengo unas cuentas pendientes por atender antes de conocer al ángel de la muerte. Torkel sacó dos pequeñas bolsas, una de ellas irradiaba un olor un tanto peculiar y sería lanzada enfrente de Yujiro, escuchándose los pasos de diversos monstruos a la zona. Esa cosa es alguna especie de carnada, que te hace creer que unos monstruos mediocres pueden detenerme. Yujiro se mostró burlón por unos instantes, para luego escuchar a Torkel. Sé que no te detendrán, pero sí te van a entretener un poco, y con esto, aún más. Al decir eso, Torkel arrojó al suelo la otra bolsa causando una cortina de humo, un humo morado y espeso que cubrió todo el piso en su totalidad. El alma notó como ese humo se empezaba a adherir a él, tratando de deshacerlo con un aplauso, pero se sorprendió cuando vio que el humo seguía intacto. De todas las personas a las que enfrenté, tú eres el más interesante y al mismo tiempo desagradable. La voz de Torkel se escuchó, pero el inconveniente era que Yujiro no sabía exactamente de dónde venía. Te juro que nos volveremos a ver, esto no es nada más que solo el comienzo del juego, te juro que conste lo que conste cobraré venganza, no lo olvides Sanma Yujiro. Yo, siempre me vengo. Fueron las últimas palabras que Yujiro escuchó, y ya harto se dispuso a salir del humo, viendo como Torkel había desaparecido, y en su lugar un montón de monstruos estaban observándolo con saliva saliendo de sus fauces y sus ojos rojos penetrándolo profundamente. Tish, es un cobarde. Fue lo único que se escuchó por parte de Ogro, sin quitar su mirada serena hacia los monstruos. En el piso 18, ubicándonos en la ciudad de Rivirá. En la ciudad de los aventureros, se podía verlo de todos los días, vendedores en sus tiendas recostados sin hacer nada, los aventureros que habían en el lugar caminando mientras cargaban equipamientos y herramientas. ¿Han escuchado los rumores? Los rumores sobre un loco que arrasó con el piso 19. Escuché que los aventureros que presenciaron eso sintieron como sus instintos de supervivencia los obligaban a salir de ahí. En un puesto, unos aventureros randoms estaban charlando, mientras bebían unos tarros de cerveza que habían comprado, a un muy alto precio para hacer solo cerveza con hielo, mientras platicaban, respecto al rumor de un sujeto desconocido haber arrasado con el piso número 19 de la dungeon. Se dice que mide 2 metros y algo. También que es pelirrojo. Yo escuché que es musculoso, pero que en su espalda siempre sus músculos se contraían haciendo que un rostro deformado aparezca. Ja, miren, es como el sujeto de ahí. Al escuchar lo que el último mencionó, el resto giró su mirada al centro de la ciudad, viéndose como un sujeto musculoso de cabellera roja caminaba con las manos en los bolsillos por dicho lugar. Mientras tanto con Yujiro. Tish, ese desgraciado se atrevió a huir, jamás se lo voy a perdonar.
Yujiro seguiría caminando sin rumbo aparente, sumergido en sus pensamientos mientras maldecía una y otra vez a Torquel. Unos sujetos se le cruzaron enfrente cortándole el paso al ogro. ¿Qué tanto me miran? Él es el sujeto. Según las características que nos dio Hermes-sama, sí. No entiendo por qué lo buscamos, es una pérdida de tiempo. El ogro observó cómo los tres sujetos hablaban sobre él, pero el segundo que estaba ahí habló. Lamento los inconvenientes, pero tienes que acompañarnos, órdenes directas del dios Hermes. ¿Órdenes? Ja ja ja. Yujiro se empezó a reír, confundiendo a los aventureros. Ustedes los aventureros sí que son patéticos, le lamen las patas a estos supuestos dioses y cumplen sus demandas al pie de la letra, me dan náuseas el solo verlos, así que ¿por qué no mejor se largan y le dicen al tal dios mediocre que los mando a buscarme, y le dicen de mi parte que si quiere hablar conmigo que venga personalmente? El alma expresó su claro asco y repudio a los aventureros, mientras los mencionados se pusieron serios ante tales palabras. Lo lamento, pero vendrás con nosotros te guste o no. Los tres comenzaron a rodear al alma, cada uno por un costado. Yujiro mantenía sus manos en los bolsillos, mientras seguía sonriendo de manera burlesca, hasta que en eso, uno de los aventureros trataría de encajarle un golpe furtivo desde la espalda. Lo que no se esperó, fue que logró anticipar el golpe y se movería, haciendo que el puño siga de largo y quedando el aventurero con la guardia expuesta, cosa que Yujiro sacó provecho para encajarle una fuerte patada que lanzó a volar al sujeto. El segundo desenvainó una espada tras ver cómo uno de sus compañeros salió volando, tratando de atacarlo, pero Yujiro con silente los dedos, detendría la hoja del filo del arma. El shock le impidió al aventurero el reaccionar a un colosal puñetazo que lo lanzó a varios metros hasta que se estrellara contra unos de los puestos de la ciudad. Yujiro desvió su atención hacia el tercero, percatándose de algo. Desapareció, se parece a lo que hizo ese tipo con el mocoso. Yujiro recordó la vez que observó la batalla entre Bell y Mord, recordando cómo el último mencionado se había vuelto invisible con un casco. Lo malo de esa cosa, es que no esconde tu presencia. El sonido de carne ser atravesada no te muevas, o te arrepentirás. Fueron las breves y calmadas palabras que se escucharon por parte de Yujiro, mientras tenía sus dedos atravesando un costado de la cara del aventurero. El antes mencionado estaba completamente congelado en su lugar, no podía moverse ni un centímetro, debido a que sus nervios estaban siendo presionados. Ese es un bonito chaleco el que traes, amigo, no te importa si me lo quedo, ¿verdad? Vete a la mi mierda. Jejeje. Lo único que se escuchó después de la pequeña risa del ogro, fue el sonido de la carne al ser desgarrada junto al desgarrador grito de dolor del aventurero. Es de mi talla para mi fortuna, gracias idiota. Fue lo único que diría el pelirrojo con burla, mientras comenzaba a caminar con las manos en los bolsillos, dejando enfrente de todos los aventureros choqueados de revivir la escena, donde 3 aventureros habían sido humillados, 2 noqueados y 1 desfigurado brutalmente. Luego de lo ocurrido, pasarían unos días en los que en la ciudad de Rivirá surgirían los rumores sobre aquel hombre de cabello rojo. Tanto fue el número de personas que hablaron de eso que inclusive los rumores llegaron a la superficie a oídos de los habitantes de Horario, principalmente a los de cierto dios mensajero. Ya veo, al parecer tendré que ir a verlo personalmente. Hermes-sama, si escucho lo que los rumores dicen, ese sujeto no dudará en atacarlo si llega a provocarlo, y usted es experto en provocar a las personas. Jeje, Asfichan lastimas mis sentimientos, pero de todos modos Vargas, tú y Lulune irán conmigo, según dicen también los rumores tiene la potencia de un level 4 por lo que entre 2 niveles 4 y una soporte creo que nada malo pasará. A usted sí que le gusta meterse en problemas, ¿verdad? Ante su reclamo, la peli azul suspiró pesadamente en señal de fastidio, mientras ella, un hombre con orejas de tigre y cabello color marrón, y una pequeña con orejas de perro y cabello marrón oscuro, empezaban a seguir a Hermes, mismo que antes que nada se había puesto una capa, para evitar que algún aventurero o dios lo viera entrar a la dungeon.
De regreso con Yujiro. El alma estaba deambulando por el bosque del piso 18, en busca de algo que pudiera entretenerlo. Esto ya es tediosamente aburrido, diría el alma mientras de un golpe directo al pecho le reventaría los órganos y pulmones a un monstruo con temática de oso. Otros que tenían formas de insectos voladores trataron de atacarlo desde el cielo, pero en el último momento Yujiro desapareció del rango de visión de las criaturas y a cada uno les voló la cabeza de una patada. Demasiado aburrido. Nuevamente, dejó escapar una queja de molestia ante la incompetencia de sus adversarios. Jojo, eres igual de grande como decían. Hasta que una voz se escuchó a las espaldas del ogro, el mencionado se volteó y miró a alguien que había visto en lo ocurrido con el irregular. También visualizó a la mujer de pelo azul y anteojos que luchó junto a la molesta elfa que lo había noqueado, y a otros dos más que no había visto, pero con sus sentidos detectaba que al menos el hombre con orejas de tigre irradiaba una sensación parecida a la que las elfa, Torquel y la peli azul con anteojos irradiaban, la presencia de ser fuerte. ¿Acaso vinieron a desafiarme? ¿Desafiarte? Te equivocas, amigo, solo vinimos a charlar. ¿Charlar? A Yujiro no le gustó nada saber que las personas enfrente de él solo venían a hacerle perder el tiempo, haciendo que el mencionado frunciera el ceño en molestia. Si vienen a reclutarme para alguna pelea estúpida o para darme órdenes, les diré lo mismo que le dije a las demás sabandijas: no acepto órdenes de nada ni de nadie, que les quede claro, diría el ogro mientras se daba media vuelta para irse. Oh, entiendo, pero si vengo con una oferta, ¿aceptas? ¿Oferta? Yujiro apenas escuchó aquella frase se había detenido, por lo que Hermes sonrió mientras volvía a hablar. Así es, una oferta. ¿Te gustaría acompañarnos a un lugar? La verdad no puedo decirte mucho, pero alguien me dijo que te trajo aquí, y me pidió que te mantuviera vigilado, asimismo que tú podrías desencadenar varios cambios, y eso me gusta. Tengo curiosidad de qué cambios se refiere él. Asfi, Vargas y Lulune observaron extremadamente confundidos a Hermes, no le habían entendido ni un pío a lo que se refería, pero Yujiro sí, y la imagen del anciano que lo trajo a ese nuevo mundo volvió a su cabeza. Sigue hablando. Hermes sonrió cuando notó que captó la atención del sujeto, por lo que procedió a hablar. Por lo poco que me dijo, tú eres alguien que busca vivir la vida al máximo, ¿verdad? Darle un motivo a tu existencia, una chispa a tu alma, pero en tu corazón no había espacio para eso, ni para nada más que la pelea. A Yujiro le parecería algo curioso que aquel sujeto lo leyera como un libro abierto. Sin embargo, nuevamente Hermes habló. La oferta es la siguiente. Nosotros tenemos un viaje importante que hacer, para erradicar a un monstruo. ¿Qué tiene de especial esa cosa? Yujiro arqueó una ceja, a lo que Hermes habló, que ese monstruo pone en riesgo toda la vida en el exterior. Ante esas palabras, Yujiro se interesó más cuando escuchó lo último: una bestia que podía llegar a ese calibre, era un digno oponente. ¿Y qué gano yo, una vez esa cosa sea aniquilada? Pues, eso depende de qué es lo que tú quieras. El ogro observó directamente a los ojos al dios, mismo que en ningún momento borró su sonrisa del rostro, a lo que el alma sonrió de oreja a oreja antes de volver a hablar. Está bien. Una vez él me divierta con esa dichosa criatura, más vale que cumplas con tu palabra, dios. Y así, se podría ver cómo el ogro extendería su mano a modo de cerrar el trato, cosa que Hermes imitó extendiendo la suya y estrechándola con la de Yujiro, dando así comienzo a una nueva travesía. En un bosque a las afueras de Horario, se podía visualizar un bosque donde diversos sonidos se podían escuchar por parte del mismo. Desde el suave aleteo de las aves, el sonido de las ramas de los árboles chocando entre sí, el sonido de las hojas sacudidas por el viento, y también el sonido de miles de chillidos de monstruos en un solo lugar. Varios monstruos pequeños, de color negro con rayas rojas y un ojo, estaban en el bosque, corriendo hacia una sola dirección mientras se chocaban entre ellos, en un intento de huir de algo que los había atemorizado, o mejor dicho, de alguien. Estos monstruos no son muy diferentes a los de ese sitio subterráneo. Cuando sienten miedo, lo primero que hacen es huir como unas asquerosas ratas.
Un hombre alto, musculoso, de cabello rojo y con una sonrisa sádica, aparecería en la dirección contraria a la que se estaban dirigiendo los pequeños monstruos, ampliando más su sonrisa antes de que, en un estallido de velocidad sónica, apareciera en el medio de todos los monstruos, y solamente con sus manos, empezaría a descuartizar cantidades absurdas de dichas criaturas hasta erradicarlos a todos. ¡Qué patético! Expresó con asco el alma mientras caminaba con las manos en los bolsillos, entre el humo que todos los cadáveres de los escorpiones soltaban. Ese dios de mierda, se fue antes que yo y me dejó solo con sus inútiles seguidores, para que me lleven donde está el monstruo, pero el problema fue que estos inútiles, son tan débiles que se queda atrás. Yujiro maldijo en sus pensamientos al mendigo dios, que ahora mismo tenía ganas de matar, pero sus pensamientos fueron cortados cuando con su supervista vio a las lejanías una explosión, que generó un terremoto que inclusive llegaba donde se encontraba él. Aventurero Random. Oye, ¿qué es eso? Aventurero Random 2. No lo sé, oye. El segundo aventurero se exaltó cuando Yujiro comenzó a correr a toda velocidad directamente de donde surgía el terremoto. A Yujiro le tomaron algunos minutos llegar al origen de la explosión, contemplando una puerta gigante abierta, cosa que al principio lo había extrañado. El ogro logró escuchar un estruendoso rugido, uno que causó que toda la habitación temblara por la fuerza de dicho sonido. Por fin algo de diversión. La cara de Yujiro fue adornada por una sonrisa de oreja a oreja, comenzando a dirigirse donde provenía tanto el rugido como el sonido de un enfrentamiento, consiguiendo divisar a varias personas enfrentarse a un escorpión gigante con un cristal en el pecho. Donde de tantas caras dos le fueron familiares tratándose del muchacho de cabello blanco y una elfa de cabello rubios con tono verde y una capa de flor alrededor de ella. Ellos son. Yujiro los reconoció completamente, observando cómo la elfa estaba junto a la peli azul mientras que el aventurero de pelo blanco estaba arrodillado, con la enana de coletas que estaba en ese bosque de la mazmorra. Sin embargo tuvo que desviar su atención cuando vio como la gran bestia llamada Antares había liberado una flecha de luz que arrasó con gran parte de toda la sala de combate asombrando al alma. Al parecer llegó el momento de divertirse un poco. Fue lo único que pudo decir el ogro, dando un gran salto y cayendo a unos metros lejos de la pelea, cayendo encima de una rodilla y con su puño derecho en el suelo aterrizando en contra del mismo. El suelo tembló y la tierra se sacudió cuando el alma había aterrizado, causando que las miradas de los combatientes, incluyendo de la bestia, se contratan en él. Entre ellos estaba Ryu, quien se mostró confundida y algo desagrada al ver a Yujiro. Será mejor que te largues de aquí, esta cosa puede llegar a matarte fácilmente. Dichas palabras fueron lanzadas por la elfa dirigidas al ogro, quien con su oído había logrado captarlas. Cierra la boca, puta elfa, y más vale que estés preparada porque una vez me encargue de este monstruo mediocre tú serás la siguiente, te haré sentir el mismo dolor y la misma humillación que me hiciste sentir anteriormente, pero 1000 veces peor. La elfa afiló su mirada mientras el ogro la observaba con odio, sin embargo el rugido de Antares había hecho que todos lo volverán a ver, la bestia gigante había arremetido utilizando una de sus pinzas para intentar aplastar a todas las moscas que estaban cerca de él. Ryu, Asfi, Welf y Yujiro se habían apartado consiguiendo evadir el golpe. No le gusta perder el tiempo y ataca sin pensar, me agrada. Yujiro pensó eso con algo de diversión mientras aterrizaba nuevamente en el suelo, apenas lo hizo sus instintos Anma le alertaron de algo y sin pensarlo volvió a saltar esquivando un rayo púrpura dirigido a él por parte de Antares, quien desvió la trayectoria del rayo por todas las direcciones, intentando darle a todos los de la sala. Mientras tanto con Bell. El chico se encontraba en el piso arrodillado mientras su flequillo tapaba sus ojos sin mirar a nadie, sin mirar a nada, sin formular alguna palabra o sonido alguno. Él estaba destrozado. Artemisa, la diosa que le prometió proteger a toda costa, la misma que había sido tan amable con él y que él se determinó a proteger, había desaparecido frente a sus ojos y ahora, no había nada de lo que alguna vez fue, la diosa de la casa.
Bel-kun, a quien llegó frente al muchacho, solo podía ver destrozada tanto por el estado de su niño como por la muerte de su mejor amiga, mientras sostenía la lanza Orión enfrente de Bel, tratando de formular alguna palabra pero fallando en el proceso, debido a un desafortunado nudo que le impedía sacar las palabras de su garganta. De regreso a la batalla. Yujiro estaba corriendo a una gran velocidad por el suelo mientras atacaba con sus puños y piernas a las gigantescas patas de Antares. Asimismo Asfi estaba atacando de manera aérea con sus pociones explosivas y Ryu se desplazaba por su entorno en una estela verde la cual se movía alrededor de Antares atacándolo en sus puntos ciegos. Asimismo Welfro atacaba con su espadón en las patas mientras se mantenía en el suelo. Antares se había enfurecido al ver cómo aquellas moscas no dejaban de fastidiarlo, hasta que sintió como algo sujetaba una de sus pinzas. Jeje. Una pequeña risa se escapó de Yujiro antes de con pura fuerza bruta y abrazando las pinzas de Antares conseguiría arrancársela totalmente para la rabia del escorpión gigante el cual rugió de furia cuando el pequeño pelirrojo había hecho aquello, rugido que fue silenciado cuando varias explosiones se generaron en su cabeza por culpa de Asfi y los fuertes ataques de Ryu seguían viniendo. Empezando a atacar nuevamente con un potente rayo que salió de su ojo mientras Asfi y Ryu lograrían esquivarlo mientras que Yujiro usó de escudo a la pinza que le arrancó al escorpión consiguiendo amortiguar el daño mientras que Asfi había provocado más explosiones en la cabeza de la bestia haciendo que dejara de lanzar el rayo. Un momento, ese monstruo. Ernest, quien observaba las lejanías, abrió sus ojos de par en par cuando el caparazón que daba con el corazón de Antares se abrió, mientras una gran luz azul empezó a canalizarse. No te lo permitiré. Asfi gritó mientras lanzaría más pociones explosivas dirigidas al pecho del monstruo, pero al hacerlo se dejó desprotegida cosa que Antares aprovechó conectándole un golpe directo con una de las pinzas libres que tenía, mientras la otra que Yujiro había arrancado se regeneraba. ¿Esta cosa puede regenerarse? Fue lo que se dijo Yujiro sorprendido, a lo que sin dudarlo y cargando todas sus fuerzas en sus piernas, y poniendo sus manos en el suelo el alma, se impulsó rápidamente dirigiéndose directamente hacia la cabeza del enorme monstruo, con intención de embestirlo para desorientarlo y luego con su fuerza arrancarle la cabeza. Sin esperar, que Antares concentrará todo el poder que acumulaba a su dirección. ¡Oh, mierda! ¡Esquívalo! Welf, quien observaba desde el suelo y sin saber quién era aquel hombre, le gritó tratando de advertirle. Pero ya era demasiado tarde. Antares disparó una flecha de luz que a una velocidad aterradora impactó en Yujiro. El ogro no pudo hacer nada, no pudo sentir nada, solamente sintió como su cuerpo estaba flotando mientras su alrededor se volvía oscuridad pura. Esto no puede estar pasando, no ahora, mierda. Ernest empezó a correr a dirección donde el cuerpo de Anma había caído causando una gran explosión y cortina de humo. Teach, le dije que no se entrometiera. Ryu reanudó su ataque hacia la gran criatura, ahora en solitario ya que Asfi seguiría sin recuperarse del potente ataque que recibió. Ernest llegaría en donde se encontraba Yujiro, el cual tenía una herida fatal en su abdomen, mientras estaba dentro de un gran cráter que había sido causado por la explosión. Esa herida va a matarlo, y no hay suficientes cuidados médicos. De pronto, el rugido de Antares volvió a sonar cuando Hermes dijo eso. El último mencionado volteó la mirada y observó como finalmente Antares le había conectado un golpe a Ryu derribándola. Para después, desviar toda su atención a Bel y Estia, quienes seguían sin notar aquello. Mierda, ¿qué hago? ¿Qué demonios debo hacer? Ernest empezó a desesperarse cuando vio que todas las alternativas de victoria estaban por los suelos y cuando vio como Antares dio un paso hacia Bel y Estia. Ese sujeto no posee ninguna fauna, por lo que podrías unirlo a tu familia en caso de que haya problemas en los que Bel se meta. Ernest recordó tales palabras que alguna vez su viejo amigo le dijo, y sin otra alternativa, sin pensar en las posibilidades o siquiera con el consentimiento del ogro, Yujiro sería volteado boca abajo por Hermes, quien luego de eso y guiado por la desesperación usaría sus dientes, se mordería el dedo consiguiendo abrir una pequeña herida de la cual un poco de sangre escurrió. No vayas a morir ahora, ogro.
fueron las únicas palabras que dijo Hermes, mientras finalmente, una sola gota de su sangre cayó en la espalda del alma. Esa única gota había sido suficiente para así conseguir formarse una luz en la espalda de Yujiro. ¡Qué mierda! Yujiro sintió como sus instintos se había alarmado, despertando a este último de su inconsciencia. Yujiro sentiría un pequeño ardor en su espalda y solo pudo voltear la cabeza a mirar el brillo que salía de su espalda y a Hermes. ¿Tú? ¿Qué mierda hiciste? Yujiro sintió como algo se firmaba en su espalda, una sensación espeluznantemente desagradable se hizo presente en él. Y una gran furia se formó en lo más profundo de su ser, cuando Hermes habló. Estabas demasiado herido, esa criatura por poco y te mata con ese ataque, por lo que tuve que darte mi bendición para poder ayudarte. Tú, pequeño pedazo de mierda, hiciste que... De pronto Yujiro dio un paso hacia Hermes, mientras su voz se volvía más gruesa, mirando con unos ojos de completa furia al dios. Yo soy aquel que se alza por encima de todo. ¿Me oíste bien, maldito? No necesito tu asquerosa bendición, yo soy la supremacía absoluta, soy el mismísimo infierno personificado, soy la criatura más fuerte de todo el puto planeta. Pues no es así. La rabieta de Yujiro fue callada por Hermes, quien prosiguió hablando. Ya no eres nada de esas cosas, ahora mismo de no ser por mí ya estarías acabado. Leon pudo haberte matado en el piso 18 y solamente tuviste la suerte de que pusiera toda su atención en sanar a Bell-kun, de haberlo querido ella te hubiera liquidado. Ya no eres la criatura más fuerte del planeta, ni el infierno personificado, ni aquel que se alza por encima de todos, eres alguien que es solamente más fuerte que algunos sujetos, nada más. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que a un alma le pudiera ocurrir aquello, ser considerado como otro del montón, ser considerado como alguien inferior? Eso no era algo que a su linaje le gustara, su espalda le ardía, y no era a causa de la bendición del dios, no, era en sí la sangre que fluía en su cuerpo, la cual ardía, de furia. Yujiro guardó silencio unos segundos. Él estaba de pie y mirando hacia la nada. El hombre se quedó quieto en su lugar, sin siquiera decir nada, sin mirar a nada, pareciendo un muñeco al que le cortaron las cuerdas, mientras una gran sombra cubría su rostro. Yujiro se desmayó. El momento que había pasado, la realidad de las palabras de Hermes, habían hecho que su mente abandonara su cuerpo completamente. Sin embargo, la frase fue clara. Lo único que se tomó fue la mente. El instinto, por otro lado, estaba completamente intacto. Y antes de perder sus facultades, había una sola cosa tallada en el cuerpo y mente de Yujiro que aún ahora estaban presentes. Un odio incontrolable que se liberó tras 1000 años de contención en toda la historia del linaje de los Hanma. La historia del linaje Hanma sigue siendo un completo misterio para muchos. No obstante, existía un mito bíblico que relataba sobre cómo en la antigüedad, cuando todo lo que uno conoce actualmente no existía, habitaban seres conocidos como Hanma, denominados fenómenos por sus cualidades antinaturales, principalmente en el hecho que estos miembros del linaje Hanma parecen ser personajes con habilidades muy superiores a las de cualquier humano normal. Son personas que parecen poder llegar a niveles de fuerza y velocidad increíble, pero quizás lo que más resalta en estos tipos son sus habilidades únicas o especiales, como por ejemplo su gran resistencia a venenos o enfermedades, su metabolismo ultra acelerado, sus grandes habilidades de combate, sus niveles hormonales sobrehumanos o sus habilidades especiales como la de ver los órganos internos de las demás personas como lo hace Yujiro, o la de visualizar los canales sanguíneos como la de Jack Hanma, o incluso la habilidad imaginativa sobrenatural de Baki. Pero aquellos mitos se describían con teorías relacionadas a lo espiritual, mejor dicho bíblico, como que en realidad el linaje Hanma es en realidad el linaje Nephilim, quienes eran, según el relato bíblico de Génesis 6:14, una legendaria raza de seres híbridos super fuertes surgidos como resultado de la unión antinatural entre ángeles malvados, ángeles caídos, o mejor dicho demonios y humanos. Como consecuencia de dicha unión de razas, se creó el linaje legendario entre humanos y demonios. Todos esos aspectos provenían de un solo sitio: la sangre y poder oscuro de los demonios.
Por causa del paso del tiempo, el linaje fue evolucionando, pero al mismo tiempo sobrecargándose con las emociones negativas de todo el mundo, tantas emociones negativas, como el odio, la tristeza, la desesperación y la venganza eran las predominantes en todo el linaje, la cual siguió y siguió aumentando sin parar, durante 1000 años. Y todo ese odio que lo inundaba, se desbordaba en el poder oscuro que corría por sus venas y hacía latir su corazón. Un odio que incluso lograba que el cuerpo actuara solo. Hegrer. Un pequeño sonido se escapó del ogro, era el gruñido de un animal hambriento de sangre atrapado en el cuerpo humano, pero no por mucho. El aura carmesí lo rodeó y ocultó su figura hasta solidificarse y luego explotar en un estallido de luz que ascendió al cielo como un faro rojo. Ernest, que estaba cerca, salió volando por culpa de ese estallido, observando sorprendido lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es eso? Estia, que se encontraba junto a Bell, igualmente había visto sorprendida el faro rojo que se había alzado. Bell salió de su estado de shock observando aquello, a lo que sus instintos de supervivencia se habían alarmado de sobremanera apenas vio como aquella luz tenía un segundo estallido expandiéndose mucho más. Asfi, Ryu, Bell y Welf sintieron la gran presión atmosférica que se hizo presente. Bell y Welf empezaron a sudar frío mientras sentían como sus piernas temblaban por dicha presión. Mientras que Ryu y Asfi se habían puesto serias, sintiendo como sus sistemas de alarma se habían activado. Al igual que los de Antares, quien observó atentamente el enorme faro que se había hecho presente, mientras una voz de ultratumba se volvía audible. Admírenlo. Adórenlo. Este es el poder del cual todos los dioses van a temer. Una figura comenzó a hacerse presente entre el faro de luz, mismo que empezaba a canalizarse y a ser absorbido por aquella silueta, mientras nuevamente se escuchaba su voz. Yo soy un demonio con forma humana. Soy el mal personificado. Yo soy el mismísimo infierno encarnado. Yo soy... Finalmente la luz roja se desvaneció, y la figura apareció ante la vista de todos los presentes, viéndose al causante de dicho fenómeno. Yo soy Yukiro Alma. ¿Qué demonios le ocurrió? Ya ni siquiera parece humano. Welf formuló esas palabras choqueado y asustado, sentía como su cuerpo temblaba como gelatina. Bell era un caso similar, ya que ambos eran del mismo nivel. ¿Lionel usó esa forma cuando lo encontraste en Riviera? No, ni siquiera lo vi cuando lo enfrentó Cranelsan. Ambas se mantenían serenas mientras sus instintos se ponían en alerta. Antares no fue la excepción, había algo en aquella mosca de color rojo que le causaba una inquietud a la calamidad, y a este pareció no gustarle para nada esa inquietud, optando por alzar una de sus pinzas y sin dudarlo, lanzar un contundente golpe con intención de aplastar al humano, no, mejor dicho, al demonio con forma humana. El alma no se había movido de su lugar hasta que el golpe estaba cerca de él. Mujiro, en un estallido de velocidad, había desaparecido de la vista de todos, alertando a Antares. El sonido de un estruendoso golpe resonó en toda la habitación, haciendo que Antares se tambaleara por la potencia del mismo, viéndose a Yukiro, quien había sido el causante de dicho golpe, el cual sin lugar a dudas tenía una potencia absurda, tan absurda que había logrado desequilibrar levemente al monstruo, mientras que el alma descendía al suelo cayendo de pie. ¿Pero qué? Ni siquiera pude verlo. Lily dijo sorprendida, al igual que Welf y Bell, ninguno de los tres pudo ver el momento en el que Yukiro había atacado. Su fuerza y velocidad se incrementaron demasiado, ¿acaso él? Al parecer sí, Perseo. La humana peli azul giró su mirada, observando a Ryu, quien tendría un rostro sereno, sin parar de mirar el enfrentamiento. Ese sujeto, cuando lo vi pelear contra Cranelsan supuse que era un nivel 3, probablemente 4, pero ahora estoy segura que su fuerza habrá llegado al nivel primera clase. Ryu observó el nuevo poder del sujeto, sin lugar a dudas la potencia que ahora tenía debe ser máximo LV5 por el solo hecho de esquivar y contraatacar en un pestañeo. De regreso a la batalla. Yujiro.
No, el cuerpo guiado por el instinto de Yujiro se paró enfrente del aturdido monstruos, para luego de eso el demonio humanoide desaparecer nuevamente en un estallido de velocidad, apareciendo en una de las pinzas de la enorme bestia, y con toda su fuerza dando un golpe de karate en dicha extremidad se la cortaría. Antares rugiría de furia al sentir un dolor indescriptible al haber perdido de nuevo esa extremidad. Sin embargo, Yujiro no se limitó a solo eso y usando la extremidad cortada de Antares el ogro infernal lo alzaría por encima de su propia cabeza, conectando un golpe con las pinzas de Antares, golpear a este mismo en toda la cabeza. Antares retrocedió unos metros para atrás, y encolerizado por la situación volvió a disparar un rayo púrpura de su ojo, tratando de darle al alma quien solamente usó la extremidad de Antares como escudo, consiguiendo amortiguar el daño pero la coraza de las pinzas se destruiría totalmente. Sin embargo Yujiro volvió a desaparecer del rango de visión de la bestia. El puño del ogro se hundió en el ojo de Antares, destrozándolo con facilidad. Su cuerpo se tambaleó peligrosamente mientras estelas de sangre chorreaban por todos lados. Bell, Welf, Ryu y Asfi observaron incrédulos la escena. Incluso cuando el cuerpo de Antares perdió el equilibrio totalmente y cayó al suelo quedando incrustado en el mismo, y un fuerte retumbar sonó, seguían sin creerlo. Su ojo fue, literalmente, destrozada. Parte de la cuenca se partió haciendo que un montón de sangre y lágrimas de sangre salieran sin parar, acompañado de un desgarrador rugido de la bestia escorpión. Un ojo destrozado colgaba de una línea carnosa como un reloj. El color rojo y rosa carne predominó en toda su cara. El demonio con forma humana solo lo miró mientras su cuerpo volvió a liberar una aura, solo que esta era de un color púrpura, mientras todo a su alrededor temblaba, debido al poder expulsado por Yujiro. Es un monstruo, jamás imaginé que tuviera esta fuerza. Bell formuló esas palabras sudando frío, al imaginarse lo que hubiese sido de él si Yujiro usaba ese poder en el enfrentamiento del piso 18. Él no tenía este poder en ese momento, mi bendición causó una irregularidad en él y por eso tuvo ese despertar. Todos voltearon sus miradas al origen de esa voz, observando a Hermes, quien miraba todo con un rostro sereno y preocupado. Hermes-sama, Asfi solamente se le quedó mirando al dios, antes de volver su vista al enfrentamiento. Antares ya se había recuperado regenerando el ojo destrozado mientras miraba con furia al ogro, quien se mantenía de pie observándolo. Yujiro sin dudarlo dos veces arremetió furiosamente en contra de Antares. Sin embargo, Antares de un movimiento rápido le conectó un golpe que desgarró el aire y impactó en Yujiro, consiguiendo dejarlo suspendido en el aire y expuesto a un golpe colosal con una de sus pinzas, lanzando al demonio contra varias estructuras las cuales colapsaron encima del alma luego del impacto. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Debajo de dichos escombros, el demonio se alzó mirando confundido todo el lugar, hasta que sintió un dolor indescriptible en el cuerpo, por culpa del fuerte golpe que recibió. Maldita bestia, te hice creer que me vencerías con un ataque tan insignificante. Lamento eso. Yujiro se quitó los escombros mientras observaba con una sonrisa diabólica a Antares, volviéndose a poner en guardia. Momento en que Antares había mandado a volar a Yujiro. ¿Qué fue lo que hizo? Welf ni se vio venir lo que acababa de pasar, sin embargo Asfi respondió. Era de esperarse, si bien obtuvo un poder asombroso, únicamente ha logrado tomarlo con la guardia baja. Antares ya se acostumbró a su velocidad, y no hay que olvidar que tiene a su favor un Arcanum a su disposición, por lo que ese hombre no podrá vencerlo solo. Welf se quejó al oír aquello pues la esperanza de que aquel hombre venciera a Antares se había esfumado, mientras que Ryu se giró mirando al sorprendido y preocupado Bell, acercándose a él y arrodillándose hasta estar a su altura. El chico se confundió ante eso, y inesperadamente, recibiría una bofetada en su rostro, alterando a los demás ante la repentina acción. Ya deja de culparte, Cranel-san. Bell se giró mientras sostenía de donde había recibido la bofetada, mirando incrédulo a la elfa, misma que prosiguió a hablar. No es culpa tuya lo que pasó con Artemisa-sama, nadie sabía lo que planeaba, ni lo que pasaba y pasaría.
No te culpes por no protegerla, no te culpes por su caída. Te lo pido como compañera y amiga. Sir se pondría triste si te viese así. Mamá mía se enojaría si su cliente especial baja la guardia en medio de la pelea. Y yo no pienso dejar que te tortures así. Ahora necesitamos al Cranelsan de siempre. Así que por favor, toma esa flecha y levántate para que podamos terminar con esta bestia y volver al bar de mamá mía a celebrar. Bell miró con los ojos abiertos a Ryulu, mientras que la mencionada le extendió la mano para levantarlo. Detrás de ella Bell observó a sus demás amigos. Lily, Estia, Welf, Hermes y Asfi lo observaban con preocupación. Gracias, Ryulu-san. El albino tomó la mano de la hada y se levantaría nuevamente, con un rostro de determinación reflejado principalmente en su mirada, observando atentamente a Antares, quien había reanudado su ataque contra el alma. ¿Tienes algún plan para acabar con esta cosa? Welf lanzó la interrogante hacia su mejor amigo observando igualmente el enfrentamiento. Mientras tanto, Bell estaba recordando algo similar a esta situación. El Goliath negro. En ese entonces era lo mismo. Heridas superficiales, ataques mágicos del enemigo, resistencia mágica, regeneración del monstruo y un alto nivel de poder. Autor. Y también el color negro XD, en ese entonces, solo hubo algo que fue capaz de dar el golpe definitivo. Argonauta. No había otra forma de dañar lo suficientemente a Antares. Chicos. ¿Pueden entretenerlo por 5 minutos? No había más opción que usar la habilidad, el deseo del héroe. Es una pésima idea ir a enfrentar a esa cosa por 5 minutos. Cranelsan, cuenta conmigo. A Ryulu se le formó una sonrisa al ver nuevamente al chico determinado, mientras se lanzaba al ataque. Teach, espérame León. Asfi sin de otra alternativa se lanzó igualmente al combate. Yo y Lilicuajo seremos tu escudo. Me llamo Lili Herrero estúpido. Oye, ten más respeto, cuando yo tenía tu edad. Tenemos casi la misma edad. Cuando yo tenía tu estatura. Inesperadamente Lily le dio una patada en la entrepierna a Welf, haciendo que este se callara, mientras que Bell observaba con una gota de sudor aquello. Yujiro y Antares dieron sus gritos de guerra mientras continuaban en su furioso y encarnizado combate. El alma seguía y seguía atacando con todas sus fuerzas a Antares, quien trataba de conectarle un golpe con sus rayos. Inesperadamente, varias explosiones se hicieron presentes en el cuerpo de Antares, mientras una estela verde aparecía golpeando su cabeza y cuello. La bestia y el demonio con forma humana se dieron cuenta de que se trataba. ¿Qué carajos creen que están haciendo? Lago. No vinimos a ayudarte, solo estamos dando apoyo. Asfi le respondió mientras continuaba lanzando tantos explosivos como fuese posible, mientras que en eso, el sonido de campanas empezó a hacer acto de presencia en el lugar. El mocoso, Yujiro reconoció aquellas campanadas, antes de chasquear la lengua en molestia. No pienso permitirle robarme mi presa, no si mato a esta bestia primero. El ogro reanudó su furioso ataque en contra de la bestia. Ryu y Asfi lo atacaban desde los puntos ciegos, mientras que el alma se encargaba de atacarlo de frente. El ogro utilizaría sus artes, Asfi sus explosivos y Ryu sus constantes ataques veloces. Antares claramente estaba empezando a desesperarse, si bien tenía el poder suficiente para acabarlos a todos, pero no podía concentrarse lo suficiente, por lo que le sería imposible lograrlo. Y sus sistemas de alarmas no dejaban de alterarse de sobremanera por culpa de las campanadas que estaban presentes, viendo una luz blanca comenzando a intensificarse cada vez, más y más. No te distraigas, gusano. Inesperadamente, Antares se dio cuenta que la mosca de color rojo estaba en su cabeza, y sujetando de los costados de las cuencas de su ojo, comenzando a destrozárselo completamente mientras su globo ocular parecía estar cerca de salirse del sitio. Antares desesperado intentaría cargar un ataque, específicamente una flecha de luz mientras apuntaba al origen de las campanadas. Asimismo, se podía escuchar a Ryu conjurar un hechizo mientras continuaba atacando de manera consecutiva en todas las partes del cuerpo de la bestia.
Una vez la elfa finalizó su cántico, se posó enfrente de Antares y de Yujiro, y sin importarle si el sujeto estaba cerca del rango de su ataque, detonó a toda potencia su magia, cayendo una lluvia de esferas verdes a una velocidad vertiginosa hacia la bestia y el demonio, haciendo que una gigantesca explosión se hiciera presente. Esa perra, Yujiro seguía aferrado a la cuenca del ojo de Antares con heridas notorias en el cuerpo. Afortunadamente Antares se llevó la mayor parte del daño, pero eso no detuvo a Antares, quien seguiría concentrando su flecha de luz mientras rugiría de furia, y con sus pinzas lograría conectarle un potente y destructor golpe a Ryuu y Asfi, logrando sacándoselas de encima. ¡Oh mierda! Fue lo único que se le vino a la mente a Yujiro, observando cómo Bell correría directamente hacia Antares, con una lanza dorada y envolvido en una luz blanca, mientras preparaba la flecha con intención de lanzarla. Bell y Antares gritaron al mismo tiempo al aire mientras lanzaban sus respectivos ataques. Dichos ataques apenas crearon una gran onda expansiva que arrasó todo a su paso. Ruoaro. Yujiro con todas sus fuerzas, destrozaría totalmente la cuenca de Antares, reventando su ojo y arrancando la parte superior de la cabeza. Una explosión de sangre, carne y venas apareció bañando al alma en dicha sangre, mientras que, la lanza Orión conseguiría ganar el choque. Mierda, la lanza impactaría en Antares, sin embargo. Crearía una explosión la cual se tragaría completamente tanto a Antares como a Yujiro.